Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tras pensarlo un momento, dio su respuesta: está bien, trato hecho. Gira salió del vestidor hacia la piscina tras cambiarse. Sus ojos notaron un cartel que decía limpieza, similar a la vez anterior. Más lejos, vio a una empleada limpiando el suelo. Aunque no parecía haber nada que limpiar, entonces lo entendió. No era el horario de limpieza del hotel. Era una orden de Co para evitar interrupciones. Cerrar la piscina directamente habría sido demasiado evidente, así que optaron por poner un cartel de limpieza, aunque no mejoraba mucho la situación. Gira pasó el cartel y vio a Ko en traje de baño, esperando en una silla junto a la piscina. Se acercó y se sentó en la silla de al lado, incómodo por la mirada profunda de Ko, que lo observaba con calma pero lo hacía sentir nervioso. Gira se frotó los brazos para aliviar la timidez. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío?, preguntó Ko con expresión seria. ¿Por qué me miras así?, replicó Gira. ¿No puedo mirar? El tono burlón de Ko junto con su mirada hizo que el rostro de Gira se sonrojara. Rápidamente desvió la mirada y cambió de tema. ¿Qué te inspiró a nadar a esta hora? Hay poca gente, respondió Ko con buen humor. Además, me gusta. Me despeja la mente. Normalmente Pem nada conmigo, pero de ahora en adelante serás tú. Que Pem siga con ese trabajo. Pem está ocupado, tú estás bien. Si no, ¿para qué te contraté? Ko se levantó y bajó las escaleras de la piscina. Gira desde arriba. Puso una mueca antes de que le ordenaran: baja ya. Aunque dudó, Gira bajó con cuidado. Cuando el agua fría tocó su cuerpo, se le erizó la piel. Instintivamente se aferró al brazo de Ko como buscando apoyo. Tras acostumbrarse al agua, soltó la mano. Primero, dime qué nivel de natación tienes, dijo Ko. Ninguno, cero. Bueno, más de la mitad del mundo no sabe nadar. Solo necesitas aprender para estar conmigo. Ko puso las manos en los hombros de Gira, girándolo para que lo enfrentara. Primero, tienes que aprender a respirar bajo el agua. Tú sabes enseñar, no es peligroso, no dejaré que te ahogues. Ambos se quedaron en el borde de la piscina. La primera lección fue respirar por la boca y exhalar por la nariz. Ko lo demostró paso a paso. Ahora tú, ordenó con voz suave. Gira siguió las instrucciones sin quejarse. Pensó que si aprendía a nadar, podría invitar a Pen a nadar o viajar para relajarse. Con esa idea, sumergió la cara en el agua ligeramente mientras Ko, observándolo sin parpadear, comenzaba a contar: 1, 2, 3. Para los pocos segundos, Gira abandonó, sacando la cabeza del agua. Ko, viendo su actitud, ordenó con calma: de nuevo. 1, no puedo, se quejó Gira. Los niños que aprenden a nadar lo hacen mejor, porque son niños. ¿Quieres el pago? No. Al mencionar el dinero, los ojos de Gira brillaron. Si era parte del trabajo, no podía rendirse. Volvió a sumergir la cara, mirando el rostro de Ko mientras este contaba lentamente: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gira vivía por el lema de que si el jefe le pedía saltar, preguntaba qué tan alto. Si le pedía bucear, preguntaba qué tan profundo. Aunque no estaba buceando, logró respirar y exhalar con éxito. Salió del agua jadeando. Bien hecho. Ahora intenta bucear, lo felicitó Ko, dando la siguiente orden. Aunque parecía duro, Ko extendió las manos para que Gira las sostuviera. Sus miradas se cruzaron antes de que Gira se sumergiera. Intentó mantener los ojos abiertos y sostener las manos de Ko mientras respiraba, pero al ser su primera vez, fracasó y salió a la superficie rápidamente. El miedo lo invadió. No estaba equivocado al considerarse débil. Mejor lo intento mañana.
Hoy no lo lograré. Intento escapar de la piscina, pero Ko lo detuvo, sujetándole la muñeca. Una nueva orden resonó en sus oídos. No te quejes, sigue practicando. No puedo respirar, es difícil, protestó Gira. Ko sujetó ambos hombros de Gira, inmovilizándolo. Bajó una mano a su espalda, acariciándola suavemente para calmarlo. Con voz tranquila y persuasiva, dijo: tengo un truco para que respires más tiempo bajo el agua, así no tendrás de qué preocuparte. ¿Cuál? Solo mírame. Solo los tontos dicen cosas así, replicó Gira, molesto, pero lo que más lo irritaba era que su corazón latía con fuerza. Una oleada de emociones lo recorrió y su rostro se sonrojó. Lo digo en serio, si quieres aprender rápido, inténtalo. ¿Puedes abrir los ojos bajo el agua? Creo que sí. Bien, solo respira como practicamos en la superficie. Sin pensarlo mucho, Gira sintió algo aturdido. Ko aprovechó colocando ambas manos en sus hombros y hablando con suavidad. Bien, solo hazlo como practicamos la respiración en la superficie del agua. No tardó mucho en tomar una decisión. Finalmente, tuvo que asentir con la cabeza aceptando de manera algo confusa.